Muy buenas tardes con todos que nos están escuchando en este momento a través de Facebook en vivo de Unidad Popular Pichincha. Justamente el de hoy em, vamos a poder conversar sobre una breve historia del Ecuador. Como ustedes saben, el tema es totalmente amplio y requiere de muchas horas poder conversar, pero lo vamos a sintetizar justamente que en este momento vamos a interactuar, primero realizar una breve exposición de lo que significa toda esta historia de los pueblos del Ecuador hasta llegar a estos días. Pues bien, justamente el día de hoy el tema breve historia del Ecuador. eh, Se puede decir que empezó el proceso en lo que hoy actualmente es los territorios que comprende el Ecuador. Hace 2000 años los rastros que existen justamente son los que se pudieron encontrar en las excavaciones arqueológicas en Otavalo, en Ilaló, en Punín y Las Vegas, dan cuenta de que existieron ya primeros asentamientos en esta parte, en estos territorios de lo que ahora es el Ecuador. Justamente a través de los años de estas formas primitivas fueron poco a poco poblando algunos territorios, lo que ya empezó a formarse tribus, a conformarse ya en sí formas de... bueno, entonces con el pasar de los siglos, estas formas de organización de los primeros pobladores fueron ya acentuándose cada vez más y lo que conocemos a través de la historia con las formas culturales, con las culturas en la costa de Machalilla, La Tolita. De igual forma, aquí en toda la parte de la sierra ecuatoriana, en cambio, tenemos las formas que justamente las conocemos como los quitus, los yumbus, los caranquis, los cayambis. Todo esto llegando al siglo incaica, los pueblos de parte de lo que es ahora el territorio de Bolivia, empezaron a subir por todos los territorios de lo que comprende eh, Perú hasta llegar a Ecuador, en el cual empieza la conquista incaica, ¿no? Se podría decir. Entonces, fueron arrasando con las pequeñas culturas, los pequeños poblados que estaban en aquel momento. Conocemos así entonces que ya en el siglo XVI los incas ya se apoderaron totalmente, los incas se apoderaron totalmente de la gran mayoría de los territorios del Ecuador. Cabe recordar entonces que esta resistencia tampoco tan fáciles, fueron una lucha entre los invasores y las culturas autóctonas de nuestros territorios, llegando entonces a tener la totalidad de casi el territorio ecuatoriano, el territorio peruano, entonces los incas. Justamente ya cuando el siglo XVI, los españoles ya habían llegado a la parte, empiezan desde la parte del Caribe, desde la parte de Centroamérica, a bajar poco a poco los conquistadores españoles y llegan entonces hacia nuestras tierras. Estamos hablando de los inicios del siglo XVI. Y es aquí justamente donde de igual forma la resistencia incaica se pone al frente, se pone a la vanguardia.
entonces justamente estaba liderada por Rumiñahui, Ati Villaguaso, que era hermano de parte de la familia de la nobleza incaica, era hermano de Atahualpa, del último de los incas. Rumiñahui lidera esta gran resistencia contra la conquista española, por lo cual es perseguido y también ofrendó su vida conjuntamente con cientos y miles de incas y de quienes eran parte del imperio Tahuantinsuyo. Entonces la resistencia de Rumiñahui es una resistencia que la debemos rescatar, que es una resistencia histórica, es una resistencia milenaria en favor de la soberanía, en favor de defender los territorios en los cuales se encontraban los incas y las demás culturas aborígenes que poblaban nuestro Ecuador, porque recordemos que no todas pudieron adherirse al imperio. Es así entonces que lastimosamente los españoles con toda su fuerza tuvieron que venir hasta poder pactar con otras culturas, lo que significó la caída del Tahuantinsuyo. Y es así como empieza entonces la colonización española, una de las más brutales, una de las más formas de barbarie que ha tenido nuestros territorios latinoamericanos. Entonces la colonia española siglos que no serán totalmente pacíficos, sino serán siglos de confrontación, siglos de lucha, de conquistadores versus los conquistados, de las clases que ya se empezaron a volver clases dominadas y explotadas. La colonia justamente impone, los españoles imponen un sistema político feudal y monárquico. Monárquico porque estábamos ligados a la monarquía española, que era una monarquía totalmente autoritaria, prepotente. Es una monarquía feudal que tienen en control desde la parte de lo que es España y dirigía con administradores lo que es ahora los territorios de Latinoamérica. Entonces, primero imponen un sistema político feudal y monárquico. Segundo, imponen un sistema económico feudal y esclavista. ¿Sí? Los grandes terratenientes, y entre ellos la religión, tuvieron cientos de hectáreas en los cuales explotaban a los miles de campesinas, pero también mano de obra de la parte de África. Porque la gran mayoría de pueblos aborígenes, como resistieron por varias décadas, pero también les fueron aniquilando. En así algunos pueblos, culturas fueron aniquiladas. Entonces estaban mano de obra, entonces por lo tanto este sistema económico fue feudal y esclavista. Además nos imponen una religión, ¿sí? En aquel momento los españoles imponen una sola religión en contraposición andina, de la cosmovisión andina que tenían nuestros pueblos aborígenes. Nos vienen y nos imponen una forma de visión totalmente subjetiva. ¿Ya? La religión fue totalmente autoritaria. Como nos decía Eduardo Galeano, con una mano nos trajeron la Biblia y por la otra nos trajeron también la espada. Entonces, esta imposición no fue totalmente, esta religión fue totalmente impuesta a base de la fuerza. ¿Sí? Todo el proceso de la colonia, que dura 3 siglos, es un proceso que no solamente estuvieron ya en paz, fue un proceso totalmente
con una lucha interna, donde aparece conjuntamente rebeliones. La rebelión de las alcabalas en 1592 y la rebelión de los barrios de Quito, que la conocen como la rebelión de los estancos de 1765. La rebelión de las alcabalas justamente es por el impuesto a las mercancías que iban vendiendo los sectores sociales que ya eran justamente, ya fueron dominados por la monarquía española. Y luego la rebelión de los barrios de Quito, sobre todo San Blas, San Roque, todos esos barrios que conocemos del centro histórico, eran barrios populares, eran barrios de los cuales se encontraban los trabajadores. Los terratenientes no vivían dentro del centro histórico. La gran mayoría de los marqueses, de los varones, de toda la nobleza española y criolla, vivía a los alrededores. Por lo tanto, entonces, la rebelión, luego de la rebelión de la alcabala, vendría la rebelión de los barrios de Quito en 1765, ¿no? Y por último, también esta parte de la colonia, una de las rebeliones que más marcó fue la rebelión indígena en la provincia de lo que es ahora. De esta rebelión indígena en 1803 fue Cecilio Taday, conjuntamente con miles de indígenas, ¿ya? luego de tantas décadas, de explotación, ¿ya? de servidumbre, de barbarie, deciden levantarse y es una de las primeras rebeliones indígenas organizadas, planificadas, en la cual, lastimosamente, por la fuerza que tenían los gobernantes, no pudieron vencer en su momento, pero con los años vendrá una mayor organización de los sectores indígenas y populares. Entonces, ya en el siglo empieza a tener ya algunos espacios en los cuales las contradicciones de la monarquía, de la nobleza, internamente, iban dejando también espacios en los cuales iba organizando otras formas, otros sectores sociales de aquí, desde parte de los territorios en los cuales ya comprendemos como Ecuador. Y justamente entonces aparece la lucha de la independencia en los primeros años de 1800 hasta 1822. Antes de que Ecuador proclame su independencia, como conocemos el primer grito de independencia, en 1809, ya lo hizo una parte de lo que es ahora Bolivia. Ellos se adelantaron un año, que quieran otra forma de administrar, otra forma de gobierno. Como conocemos, el primer grito de independencia de nuestro Ecuador, 1809, fueron con las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución y de la independencia de Estados Unidos. Entonces, detrás de la lucha de la independencia estuvieron también países extranjeros. Estos países extranjeros justamente fue Inglaterra y Francia, porque les convenían de que quitar más espacio a lo que ahora conocemos como Estados Unidos, a Norteamérica. Todo, poniendo barcos, poniendo municiones. Entonces, todas estas formas de ayuda externa a las guerras de independencia, a los sectores americanos de nuestras tierras, entonces llevaron a poder independizarnos y nuestro Ecuador se independiza en cadenas monárquicas de España. Simón Bolívar, que es uno junto a Sucre, que es uno de los que lideran estas luchas independentistas,
eh, se reúnen justamente con estos intelectuales de aquel momento y forman entonces la administración, lo que conocemos la Gran Colombia, la cual durará desde 1822 a 1830. Lo que nacería ahí en ese momento, en 1830, en la primera constituyente en Riobamba, ¿ya? Con los intelectuales que fueron de la clase de la élite. No participaron aquí para la primera constituyente, no, ninguno de los representantes de los sectores dominados, explotados, de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores, no tuvieron ninguna representación para poder constituir lo que es ahora el Ecuador. Así que, nuevamente, en este proceso, quienes lucharon en primera fila fueron los sectores sociales, populares, pero en cambio quienes cogieron el mando, quienes cogieron la batuta, se aprovecharon, han sido nuevamente, como lo repito, los sectores de las clases dominantes. Ahora bien, desde 1830 que empieza la República del Ecuador hasta 1850. Vamos a ir por unas 5 décadas, analizando 5 décadas por la cuestión del tiempo. 1830 a 1850. Las primeras décadas de nuestra recién nacida República del Ecuador. El primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, nacido, como todos lo sabemos, en tierras alejadas de lo que es ahora el Ecuador. Juan José Flores tuvo 2 periodos y cuando quiso realizar el tercer periodo, quiso imponerse a la fuerza su tercer periodo, un grupo de igual manera del sector de la élite le dijeron, un momentito, aquí no. Aquí necesitamos ya alternabilidad, pero no eran formas democráticas. No tenían su tajada, estaban fuera de la administración del Estado y querían simplemente poner también mano a la parte de la administración. No era porque eran democráticos, ¿ya? Eran parte de los terratenientes, de los feudales. Y así entonces que le obligan a renunciar, a exiliarse, dejando así el Ecuador. ¿Qué significó estas primeras décadas? Primero significó una gran cantidad de impuestos. Como el Ecuador no tenía una administración anterior eficaz, tuvieron que imponer impuestos, ¿sí?, a diestra y siniestra, y que justamente entonces a los sectores populares fueron los que más se les impuso estos impuestos. Las formas de servidumbre de lo que desde la colonia todavía seguían, hasta entrando a 1850, hasta las 5 primeras décadas seguían estos impuestos, estas formas de servidumbre. La esclavitud de igual manera continuaba, ¿ya? Legalmente estaba constituida la esclavitud, y la esclavitud no es que por formas democráticas lo aniquilaron, sino simplemente era por la exigencia y la lucha de los sectores, de igual manera los sectores populares. Entonces, por lo tanto, ya en 1852 queda ilegalizada las formas de esclavitud. Pues bien, entonces, ya entrando desde la década de 1960, analicemos ahora 1850 a 1900. En 1850, el gobierno que más marcó en estas 5 décadas posteriores es justamente el gobierno de Gabriel García Moreno. Un gobierno déspota, autoritario, un gobierno ligado a los círculos de poder y sobre todo a la élite de la religión católica, ¿ya? El autoritarismo rebasó en este gobierno e incluso impuso formas de no organización o de prohibición a los sectores que querían organizarse. Se impuso también unas formas de visión clerical en las formas de educación. Por eso es que la lucha o la pelea que se iba dando en este gobierno. La Universidad Central ya estaba totalmente ya creada desde hace siglos atrás, desde la colonia,
pero para él significó las ideas, esas ideas progresistas, estas ideas progresistas que venían desde la iglesia, desde la Universidad Central, que eran ya ideas totalmente progresistas. A García Moreno no le convenía. Entonces, por lo tanto, crea en contraposición con su pensamiento clerical y meritocrático, entre comillas, crea la Politécnica Nacional. En este gobierno, al finales de este segundo periodo, porque tuvo 2 periodos Gabriel García Moreno, el levantamiento indígena, ¿ya?, de Fernando Daquilema es uno de los que más pesó en este gobierno de García Moreno. Este levantamiento indígena, liderado por Fernando Daquilema, se realiza en 1871, nuevamente por formas de esclavitud, de servidumbre, sobre todo en los sectores rurales, donde siguen estas formas de explotación tan drásticas. Entonces, este periodo de 1850 a 1900 está marcado justamente por el pensamiento de García Moreno, un pensamiento, como lo repito, en conclusión, autoritario y ligado más a las élites del clericalismo católico. Pero bueno, luego de esto ya aparece un personaje que todo mundo lo reconoce, que es Eloy Alfaro. Eloy Alfaro ya como jefe supremo. Eloy Alfaro ya venía luchando con las formas de tiranía de gobiernos anteriores. Justamente también, para no olvidarme el nombre de Juan Montalvo, que fue uno de los que más también combatió a los gobiernos de la tiranía, como García Moreno, Ventimilla, Urbina, y que todos ya conocemos. Pero bueno, García Moreno, ¿cómo es? Eloy Alfaro. Eloy Alfaro entonces aparece ya. Fue uno de los personajes, nacido en Montecristi, en las tierras de Manabí, en la cual empieza a organizar de mejor manera, pero empieza a tener una visión, ¿ya?, progresista, ligada sobre todo al pensamiento extranjero que tenían, como el pensamiento europeo, que deseaban una mejor administración, ¿ya?, para nuestro país, que por mejores formas de organización. La revolución liberal entonces gana, luego de un periodo de lucha, gana justamente en 1895. Por eso es que conocemos en junio al liberalismo, ¿no? Esta es una de las primeras, o mejor dicho, según los historiadores progresistas también confirman que es la primera y única revolución auténtica que se ha dado en nuestro país. Porque primero cambió la superestructura del Estado. La separación del Estado y la Iglesia fue un factor fundamental. La Iglesia, recordemos, ligada sobre todo a más de 300, 400 años, el pensamiento oscurantismo no dejaba implementar cosas que puedan ayudar a la ciencia, a la tecnología, a los nuevos descubrimientos y por sobre todo también a las formas de administración política, ¿ya? Entonces la relación del Estado y la Iglesia es uno de los aspectos fundamentales del liberalismo que debemos rescatar. Por eso que nace entonces el laicismo, el respeto a las formas, ¿sí?, de que cada uno pueda tener cualquier gusto por cualquier religión. Eloy Alfaro tiene 2 periodos. En los 2 periodos, en cada uno de los periodos, implementó una constitución, una más progresista que la otra. Y es por eso que se ganó el odio de los sectores de la burguesía, porque la burguesía iba teniendo entonces ya también su poder, pero también estaban los terratenientes y los clérigos.
Y es así que se organizan, se unen todos estos sectores reaccionarios y lo asesinan a Eloy Alfaro el 28 de enero de 1902, en lo que hoy conocemos del Parque El Ejido. Ahí tenemos un monumento dedicado a la hoguera bárbara. Luego de la muerte de Eloy Alfaro, luego de la Revolución Liberal, estamos ya en década de 1910 hasta 1950. En 1925, justamente el 10 de julio de 1925, aparecen las capas medias y unos jóvenes oficiales, porque también no era porque eran democráticos, ¿no? Se organizan por tratar también de ser incluidos en la toma de decisiones del Estado. Recordemos que estos sectores iban poco a poco teniendo poder, entonces estaban también, así como pagaban impuestos, ellos exigían que también sean incluidos en la toma de decisiones de la administración del Estado. Y se da así lo que hoy llamamos una rebelión o una revolución juliana. Pero antes de seguir, no olvidemos, justamente preguntan aquí, ¿qué sucedió el 15 de noviembre de 1922? En noviembre de 1922, en aquel entonces estaba de presidente José Luis Tamayo. José Luis Tamayo, como la gran mayoría de presidentes, representando a los banqueros y a los grandes hacendados, lastimosamente ordenó lo que hoy conocemos como la masacre, la primera masacre, el primer baño de sangre de la clase obrera. La clase obrera se estaba organizando desde los inicios de 1900. 1917, recordemos, gana la Revolución Rusa al mando del partido bolchevique, un partido marxista-leninista. Por primera vez los trabajadores con su partido bolchevique, su partido comunista ganan, y eso entonces repercute a nivel internacional. Y en Ecuador, como en otros países, esas ideas son tomadas por los líderes y dirigentes de la clase obrera. Organizan las primeras asociaciones, los primeros sindicatos, y estos primeros sindicatos, uno de las ciudades donde se organizó de mejor manera fue en Guayaquil. Y en Guayaquil, el 15 de noviembre, luego de varias propuestas, luego de varias exigencias de meses y años, tomaron la decisión de salir a una huelga el 15 de noviembre de 1922. Pero la respuesta del gobierno de José Luis Tamayo, lastimosamente, fue la bala, fue la represión. Se habla más de 1000 muertos que tuvieron que abrirles el estómago, les pusieron piedras y les lanzaron al río Guayas. Es lo que conocemos nosotros el Día de las Cruces sobre el agua. Entonces, 15 de noviembre de 1922 es un día para no recordar, es el bautizo de la sangre de la clase obrera, ¿sí? Pero también es el germen para dar vida a nuevos movimientos, a nuevos sindicatos y sobre todo a organizaciones políticas, porque ya luego nacería el Partido Socialista Ecuatoriano y luego en 1931 el Partido Comunista Ecuatoriano. Justamente en estas fechas, desde 1917, 1920, ¿ya? Pasamos también la Primera Guerra Mundial, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. El mundo se empezó a tambalear mediante la Segunda Guerra Mundial porque golpeó la economía de todos los países a nivel mundial. En 1941 invade el Perú zonas fronterizas del Ecuador. En este momento se encontraba de presidente Arroyo del Río. Como no tuvimos una respuesta rápida, todas las formas de pacto que se han realizado en el Ecuador,
han sido formas que se le han trabajado, debajo de las mesas, de diálogo por las momias cocteleras, como los llaman, de las grandes embajadas de los países. Y se firma el tratado, ¿ya?, de paz, en el cual fuimos vencidos. Y se el tratado Río de Janeiro, justamente el 29 de enero de 1942. El movimiento universitario no lo va a olvidar fácilmente. No lo va a olvidar fácilmente. Luego de este tratado aparece entonces un hecho histórico en el cual los sectores populares lo conocemos como la Gloriosa. En la Gloriosa, el 28 de mayo de 1944, ¿ya?, se levantan sectores sociales y sectores de la clase media, ¿ya?, porque estaban cansados de la forma de administración de Alberto Arroyo del Río. En este proceso de la Gloriosa, en este proceso de una revolución fallida, como lo llamarían, algo muy positivo. Aquí se pudo formar en agosto de 1944 la Unión Nacional de Educadores, por lo mismo año la Central de Trabajadores del Ecuador, nace también la Federación Ecuatoriana de Indios, ¿ya? Entonces, 1944, este proceso de la Gloriosa es un movimiento, es un proceso muy, se podría decir que debemos analizarlo de muchas maneras, ¿ya? Porque de ahí aprendimos formas de cómo la organización todavía, por más que tenían, el Partido Comunista tenía formas organizativas amplias en algunos sectores, pero lastimosamente no pudo ir mucho más allá de un simple levantamiento popular. Y segundo, lo positivo que hay que rescatar de este proceso La Gloriosa es que de ahí fue el germen para lo que hoy tenemos varias organizaciones. Organizaciones de los maestros, la organización de los estudiantes, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Central de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Indios del Ecuador, ¿ya?, la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios. Entonces, estas fueron la base, en este proceso fue la base para poder que surjan estas organizaciones y que hasta el momento, ya más de 75 años de estas organizaciones se mantienen luchando. Pasamos a 1950 hasta el año 2000. Aquí el populismo velasquista, ¿sí?, uno de los gobiernos populistas que más adhirió a los sectores de las capas totalizadas, cautivó con su lenguaje paupérrimo, con su lenguaje elocuente. Tuvo 5 periodos Velasco Ibarra, ¿ya?, de los cuales solo uno terminó, ¿ya? Solo un periodo terminó de los 5 Velasco Ibarra, porque siempre, ¿ya?, en elecciones, en proceso de campaña, ofrecía una cosa, pero en cambio siempre se iba al lado de las clases que tienen el poder económico. Segundo, entre estas 5 décadas más, la dictadura militar, la primera dictadura de 1963 y hasta 1966, es una de las más fuertes dictaduras, ¿ya? Esta dictadura llegó a clausurar 3 veces a la Universidad Central del Ecuador. Como lo dijo García Moreno, como lo dijo Narváez y ahora los militares, que la Universidad Central es un foco simplemente para los guerrilleros, para los rebeldes. Y en esta dictadura fue clausurada 3 veces la Universidad Central. La tercera vez que lo clausuran en marzo de 1966, en el cual se encontraba, en aquel momento se encontraban en plena clase, en plenas trabajo normalizado en la Universidad Central. Enviaron
cientos de tropas y fueron arrastrados estudiantes, docentes, autoridades. Entonces, esto es lo que ocasiona que la gente de Quito escuche eso, la barbaridad que hicieron los militares hacia la Universidad Central, y salen los sectores sociales a defender la Universidad Central, y eso fue el polvorín para que luego de 3 meses, ¿ya? Luego de 3 meses, los militares salgan del poder. 1970 a 1979. La segunda dictadura militar. La segunda dictadura militar justamente se da derrocando al último mandato de Velasco Ibarra. De igual forma, la segunda dictadura militar llegó a clausurar la Universidad Central por varios años, y en esas clausuras, ¿ya?, le dinamitaron lo que es ahora la editorial universitaria. Y de igual forma fueron perseguidos dirigentes y asesinados dirigentes. En esta segunda dictadura militar, el 12 de abril de 1970, fue asesinado Milton Reyes. En aquel momento era presidente de la FEUE de la Universidad Central. También en 1973 es asesinada Rosita Paredes, dirigente de los secundarios, de los estudiantes secundarios, y que luego también era dirigente de la Unión Nacional de Educadores, de la UNE del Guayas, y que fue asesinada en agosto de 1973. En esa segunda dictadura militar fueron clausurados y legalizadas la Unión Nacional de Educadores. En 1976 fueron despedidos cientos de maestros, tanto de la Universidad Central como también cientos de maestros fiscales. Sobre todo, si era un maestro que reconocía su sindicato a la Unión Nacional de Educadores, entonces era perseguido, y por lo tanto fueron como cerca de 300 maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores fueron despedidos. Pero lo cual, luego de una lucha incesante de estos maestros, fueron reubicados nuevamente en sus puestos cuando en 1979 ya se retira la dictadura militar. 1980 en adelante, ya como recordábamos, el 10 de agosto de 1979 se regresa a la supuesta democracia representativa presidencialista. Es elegido Jaime Roldós con binomio con Osvaldo Hurtado. Recordemos que Jaime Roldós tuvo 2 años de la presidencia y fue asesinado por agentes de la CIA por las políticas populistas que estaba en contraposición con los dictámenes de Estados Unidos. Desde la muerte de Jaime Roldós vendrán los gobiernos de Osvaldo Hurtado. Luego, 1984 a 1988, León Frías Cordero, otro gobierno autoritario, gobierno social cristiano, en el cual desaparecieron, fueron perseguidos de igual manera. Las organizaciones de izquierda fueron desaparecidos. El caso más emblemático es el caso de los hermanos Restrepo, pero también la maestra dirigente Consuelo Benavides. En 1988 toma la batuta del gobierno Rodrigo Borja. La socialdemocracia por primera vez estaba en el poder, y en 1990, entonces, justamente con el gobierno de Rodrigo Borja, el movimiento indígena se organiza de mejor manera y realiza el primer levantamiento, en el cual después de 3 semanas o de varias semanas tuvieron su victoria. Luego vendrán los gobiernos de Abdalá Bucaram, que solo duró 6 meses, justamente por la falta de capacidad de administrar. En 1990 el gobierno de Yamil Maguad, en el cual ya nos impone la dolarización, una nefasta dolarización, pero también a través del levantamiento popular, tal como lo hicieron con Bucaram, con Abdalá Bucaram. El levantamiento popular contra Bucaram solo lo dejó en 6 meses en la presidencia. Con Yamil Maguad, luego de unos 2 años de la presidencia, el levantamiento popular de los sectores de trabajadores, de maestros, de campesinos, de
de todos los sectores populares. De igual manera, a Yamil Maguad eh, se le votó de la presidencia. Y tercero, el que también se le vota conjuntamente con la organización de los sectores populares es Lucio Gutiérrez. Para llegar justamente a lo que hoy conocemos, la etapa del correísmo. En la etapa del correísmo, en el 2006, Correa aparece como el personaje. Bueno, antes de irme a eso, justamente quiero responder a esta pregunta que me parece interesante. El compañero nos pregunta, no olvidemos el asesinato de Jaime Hurtado González. Acaecido justamente el 17 de febrero de 1999. Jaime Hurtado González, fundador del Movimiento Popular Democrático, en 1979, participó como candidato a la presidencia. Fue el primer diputado afrodescendiente que llegó a ocupar un puesto en el Congreso Nacional por 2 ocasiones. Nacional estaba investigando todas esas formas de corrupción en las aduanas que las élites de los corruptos han tenido siempre amañadas. Por lo tanto, fueron en complicidad con la CIA y la burguesía de nuestro país, fue asesinado por sicarios el 17 de febrero de 1999. No recordamos, y por eso mismo, gracias por esa pregunta y ese mensaje para no olvidar todos estos dirigentes revolucionarios, líderes sociales que han estado siempre aquí, ¿no? Bueno, en honor al tiempo, veamos rápidamente lo que significó el correísmo desde el 2006 hasta hace 3 años, 2010, inicios del 2017. El correísmo al principio, la propuesta política en su momento fue apoyada por sectores sociales organizados, por movimientos sociales organizados, por organizaciones de izquierda, progresistas, ¿ya? Desde el centro hacia la izquierda, en el cual se tomó la decisión de que se apoye la propuesta política, ¿no? Porque toda esa propuesta política, mucha de esa propuesta era lo que se venía luchando los sectores populares. Decirle no a la base de Manta era una propuesta de los sectores de izquierda. Decirle una libre educación, que el Ecuador, que los jóvenes necesitan una educación gratuita y de calidad, es la propuesta de la FEUE, de la FESE desde hace muchos años atrás. Una educación de la UNE, años atrás. La no intervención, recuperar las progresistas y de izquierda. Entonces, no es que el correísmo se inventó estas banderas de lucha, esta propaganda política, esta plataforma política, sino que recogió, por lo tanto, entonces, en su momento se tuvo la decisión de apoyar el proceso político en su momento. Como lo sabemos, luego, poco a poco, le fue ganando círculos de poder económico. Uno de ellos, Juan El Juri, que es uno de los sectores de la burguesía que más amasó, engrandeció su fortuna. Y no olvidemos también los banqueros. En todos los 10 años de correísmo, los que más ganaron fueron los grandes empresarios y los banqueros. Los banqueros ganaron más de 3.600 millones de dólares en todos esos años. Revolución que nos quieren tratar de imponer. Las medidas de Correa ya al final iba quedando solo. Se iba quedando solo. Tuvo 2 gobiernos, a través del voto, porque el primero, recordemos, estuvo 2 años hasta que se realice la constitución en la cual nos gobierna en este momento. Estamos impuestos por la constitución del 2008. Entonces, luego de eso tuvo ya 2 periodos más, en el cual entonces fueron 10 años, que hay que reconocer que es uno de los periodos que más, ¿sí?, una persona, un presidente, ha estado en Carondelet.
Lo demás ya conocemos todas las formas de ilegalización. Ilegalizó partidos políticos como el Movimiento Popular Democrático, ilegalizó la Unión Nacional de Educadores, ilegalizó también colectivos ambientalistas, denigró a cientos de colectivos y a cientos de personas sociales, líderes sociales, eh, colectivos de mujeres, minimizó todas las miles de firmas que se recogió, que pudimos ayudar a recoger para salvar el Yasuní. Todo eso fueron formas autoritarias y la concentración de poder entre el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, porque llegaron a tener en un momento 100 asambleístas, de las cuales la gran mayoría de leyes no era necesario pedir apoyo a otras bancadas, sino que justamente ellos tenían la potestad de hacer leyes. Y ahora, con los años, vemos las consecuencias, sobre todo en la educación, sobre todo en los derechos de los trabajadores. Actualmente, para poder ya ir finalizando, ¿ya? Nos preguntan de igual manera, actualmente entonces el Fondo Monetario Internacional, tanto el Fondo Monetario Internacional, justamente desde el gobierno de Correa, desde los últimos momentos, ya iba gestionando créditos. Recordemos que en Corea también trataba de poner el discurso de que no quería nada, no quería nada con no quería nada con el imperialismo yanqui, pero en cambio se fue y se endeudó con el imperialismo chino. ¿Ya? Entonces, los créditos extranjeros, extranjeros subieron desde el gobierno de Correa actualmente. Y para finalizar, no olvidemos que gracias a todo eso, el momento del despertar de los sectores sociales fue justamente en octubre de 2019, donde participamos los 11 días de lucha contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, contra el gobierno neoliberal de Lenín Moreno, y que hoy nos están dando la razón. Necesitamos un mayor presupuesto para esta emergencia sanitaria, que viven sobre todo en peligro nuestros profesionales de la salud y quienes están en esta lucha contra el coronavirus. Entonces, todo ese presupuesto nosotros estamos exigiendo que se suspenda la deuda externa este momento, porque es una obligación humanitaria para poder invertir en el sistema de salud pública lo más urgente. Necesitamos combatir con mayor presupuesto esta gran pandemia. Bueno, espero que podamos seguir conversando, ¿ya? Y no se olviden, seguimos con la programación que nos han puesto nuestra compañera Natalia Rojas, gran lideresa, dirigente de Unidad Popular, directiva de Unidad Popular Pichincha, y también agradecer al subdirector Jorge Narváez por la invitación para poder conversar. Nos falta tiempo para poder conversar de varios temas, pero esperemos que sigamos cada uno con estos programas que nos facilitan desde casa, sobre todo a poder dialogar.